desde ese punto de vista es importante que tomemos en cuenta esas causales de improcedencia a las que he hecho mención. En el 61 octava te hice mención también algunas que están previstas constitucionalmente, como es la declaratoria de procedencia del juicio político, improcedencia constitucional. Con base en 61, fracción séptima, no es posible que acudas al juicio de amparo para controvertir esas determinaciones. 61 octava, muy interesante, si recuerdas, artículo 61, fracción octava, con motivo de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, se creó una institución llamada Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Cómo se forma la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Pues bueno, cuando hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de un pleno de circuito que establece que una norma general es inconstitucional, se establece primero la jurisprudencia. En este tipo de casos, jurisprudencia por reiteración, desde luego 5 ejecutorios dictados en el mismo sentido, sin ningún en contrario, cuidado, en diferentes sesiones, modificación de esta nueva ley de amparo que da ese requisito adicional a lo que es la jurisprudencia. Entonces, en ese tipo de casos te pide o te establece el legislador una mecánica interesante. En el segundo de estos casos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le informa a la autoridad emisora de la norma que van 2 veces que se declara inconstitucional su determinación, su norma general. ¿Para qué efectos? Pues solamente informativos, no queda constreñida a nada o a nada queda constreñida la autoridad legislativa. En el caso ya de cuando se trata de las normas declaradas inconstitucionales, pero ya en la jurisprudencia de la Suprema Corte, esto es en la 5ª ocasión, entonces empieza un procedimiento muy interesante. El señor ministro presidente le informa a la autoridad emisora de la norma que su norma general ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte o por un pleno de circuito previamente resuelto en un pleno de circuito. Llega a la Suprema Corte esta solicitud, el ministro presidente lo hace del conocimiento de la autoridad emisora de la norma y ahora sí queda constreñida en el término de 90 días a que se deje insubsistente la norma y se subsane el vicio de inconstitucionalidad. Puede limitarse a quitar la norma o puede enfocarse a superar el vicio de constitucionalidad. Pongamos un ejemplo. Imagínate que si la norma general ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Corte o de un pleno de circuito, esto traiga como consecuencia que en este tipo de asuntos, si es inconstitucional por la Corte o por un pleno de circuito, se diga, ejemplo, que violó la garantía de audiencia, violó su derecho humano a la audiencia previa a ser escuchado antes de ser oído, antes de ser vencido en juicio, debe ser oído previamente. Con base en esta deficiencia de inconstitucionalidad que tendría la norma declarada inconstitucional por jurisprudencia primero, pues esto generaría ya que al haber dicho en 5 ocasiones el Pleno de la Suprema Corte que es inconstitucional la norma, que necesariamente la autoridad legislativa emisora de la norma tenga que dejar insubsistente esa norma o corregirla. ¿Cómo la podría corregir? Oye, pues si el vicio de inconstitucionalidad está precisamente en la falta de audiencia previa, pues tan sencillo, pues se le pone la audiencia previa. El legislador incluiría en su reforma a esa norma y se establece la audiencia previa. Algún ejemplo, 49 sexta Código Fiscal de la Federación hace algunos años, visitas relacionadas con la comprobación de requisitos de los comprobantes fiscales, no tenía audiencia previa, se llegó a establecer la jurisprudencia, no por declaratoria de inconstitucionalidad, sino que el legislador se dio cuenta pues que le estaban dejando insubsistentes algunos actos a las autoridades administrativas que aplicaban esta norma. Pues lo que hizo el legislador fue superó el vicio de constitucionalidad. Podemos hacer una consulta, nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom y vamos a platicar. O quieres venir a Puebla, pues encantado, eres bienvenido.